acción de cada uno de nosotros forma parte del gran engranaje sin el cual la sociedad no puede prosperar en un marco de paz, de justicia, igualdad y libertad. Es verdad que es muy importante prepararse. Gracias a un curso de lenguaje de señas mexicanas me pude dar cuenta y sensibilizarme de la problemática que tienen todavía en la actualidad las personas que tienen alguna discapacidad para poder acceder a los servicios públicos. Sin embargo, quiero confesarles que mis grados académicos y el conocimiento que he podido obtener en diferentes materias no me ha aportado tanto como el poder palpar de propia mano, día a día, todas las situaciones que se dan en el servicio público. Quiero ponerles un ejemplo. Cuando fui contralora, citamos a declarar a un adulto mayor del servicio de limpia porque estaba denunciado por haber recibido, incluso solicitado, dádivas por la recolección de basura. Al hacerle de conocimiento que era un actuar incorrecto como servidor público, su sorpresa fue mayor porque dijo, yo soy servidor público, o sea, nunca me habían dicho, llevo años, toda mi vida he sido trabajador y nunca me habían dicho que yo era servidor público. Hasta ese momento tuvo noticia. Y podría referirme varias anécdotas que han enriquecido mi vida tanto laboral como personal, pero que sí me hacen decirles en este momento que el conocimiento es muy importante, pero que se ve nutrido por la experiencia. Esto es lo que me hace venir ante ustedes, distinguidos diputadas y diputados, porque considero que tengo la formación académica y profesional adecuada, los conocimientos en materia de transparencia, protección de datos personales, rendición de cuenta y fiscalización, porque conozco las leyes y las he aplicado, que me he conducido en el servicio público con lealtad, honradez, imparcialidad, que no pertenezco ni milito a ningún partido político, pero que apoyo y converjo con cualquier idea política que sea en beneficio de las personas y sobre todo de aquellas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y que además tengo la experiencia porque la vida me ha colocado en las instituciones en donde por razón de las atribuciones y facultades que me han tocado desarrollar, tengo conocimiento de los temas, pudiendo decirles que el conocimiento es más real y firme cuando lo vives. Muchas gracias, Nayeli. Y bueno, a continuación le voy a pedir al diputado Pablo, segunda ronda, que nos pueda leer la pregunta de la ciudadanía. Estas preguntas son de la sociedad civil y en este caso me tocó a mí sacarla. En un expediente clínico, ya sea físico o electrónico, la información contenida en ellos corresponde a qué categoría de datos personales y cuáles son las medidas de seguridad que se deben prever en este caso. Muy bien, tienes 5 minutos. Sí, bueno, los expedientes clínicos son portadores de datos sensibles, toda vez que tienen precisamente aquellos datos que se refieren, por ejemplo, a enfermedades, datos biométricos, que son aquellos que pudieran tener algún efecto de discriminación o de poner en situaciones graves a las personas de darse a conocer. Y las medidas de seguridad, bueno, en este caso se tiene que tener un sistema de protección de datos personales con medidas de seguridad altas y también un documento de seguridad en donde se establezca en las mismas cuáles son todas las medidas, quiénes son las personas que pueden tener acceso a esos datos, dónde se van a guardar los mismos y pues ese es el cuidado que se tiene que tener en ellos. Muy bien. Pues todavía tienes 4 minutos, no sé si quieras aportar algo más o con Sí. eso. ¿Sí?
contarles que he abrazado el servicio público con entrega y compasión. Y esto es lo que yo quisiera brindarle a mi ciudad. Mi trabajo y mi compromiso por velar por el cumplimiento estricto de la normatividad a fin de que los ciudadanos puedan acceder a toda la información que forma parte de las instituciones públicas y se garantice así el derecho humano al transparentar el actuar y la rendición de cuentas de las y de los servidores públicos de la Ciudad de México y combatir con ello la corrupción. Si ustedes tienen a bien considerarme apta para el cargo de comisionada, sería para mí un honor unir mis esfuerzos a la ardua tarea que tienen ustedes por delante. Y sería todo. Muchas gracias, Nayeli. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Con permiso. Gracias. Y se encuentra Guzmán Martínez Miguel Eduardo. Lidia, si nos pueden ayudar. Ok. ¿Sí están? Hay que regalarles cacahuatitos a estos últimos tres. Miguel Eduardo. Así es. Hola, ¿cómo prefieres que te digamos, Miguel o Eduardo? Igual. ¿Igual? Sí, no, Muy bien. no hay problema por eso. Bueno, pues antes de iniciar, agradecerte mucho tu disponibilidad de tiempo, ya que tu entrevista estaba programada a las 8:30 de la noche, pero ya que hemos tenido un ajuste de tiempo, la iniciamos 1 hora y media antes. Te agradecemos mucho, los diputados y diputadas, no sabes de qué manera, de esta comisión. Muchas gracias. Del habernos accedido a adelantar la hora de tu entrevista. Y te quiero presentar a mis compañeras y compañeros integrantes de la comisión, la diputada Leonor Gómez Otegui, integrante el diputado Pablo Montes de Oca, el diputado Mauricio Tabe, secretario, la diputada Lilia Rosbach Suárez, que es vicepresidenta, y tu servidor Carlos Castillo, presidente. Como ya tienes conocimiento, tienes 10 minutos de exposición inicial. Posteriormente, de aquí de la urna vamos a sacar una pregunta que va a ser al azar, de las que nos hicieron llegar la ciudadanía a través de diversos medios electrónicos, y posteriormente, si alguna de mis compañeros y compañeros quieren intervenir, lo podrán hacer, y tendrás 5 minutos finales de exposición. En el iPad te voy a estar marcando el tiempo, y cuando te sobre 1 minuto te va a poner una tarjeta, y cuando se te acabe el tiempo otra. ¿Alguna duda? Ninguna. Muy bien, pues bienvenido al Congreso de la Ciudad de México y adelante. Gracias, con la venia de la presidencia. Antes que nada quiero agradecer el que hayan atendido la petición de las organizaciones del Frente por la Transparencia para publicar las cartas de apoyo que sostienen mi candidatura, que bueno, por algún motivo técnico no se habían podido publicar, pero que finalmente ya fueron publicadas en el micrositio. Gracias. Y bueno, hay una situación muy interesante que quiero compartir con ustedes. Cuando iniciamos nuestra labor en la Escuela Ciudadana por la Transparencia en el año 2013, después de un curso, una exposición que hicimos con un grupo de contralores y integrantes de comités ciudadanos en la delegación Magdalena Contreras, un ciudadano concluyó de una manera que a mí me sorprendió mucho, porque creíamos todos que estaba bien el tema
de la transparencia. Me dice, después de lo que usted comenta, queda claro que la transparencia es la ventana de los cínicos. Yo dije, santo Dios, ¿por qué? ¿Por qué su conclusión? ¿Por qué su comentario? Dice, porque me queda claro que información hay, pero las autoridades no la difunden. Porque me queda claro que la información está disponible y se puede solicitar, pero no es garantía de que la entreguen. Porque si la información no satisface, se puede interponer un recurso de revisión, el cual seguramente ganamos, pero no será notificado inmediatamente. Porque al final no pasa nada, vencen a la ciudadanía por cansancio. Los sujetos obligados cumplen la ley, ciertamente, pero solo para la evaluación. No son proactivos y no atienden a la ciudadanía. La transparencia sí no es útil. Cuando los entes públicos se preocupan por publicar la información en sus páginas de transparencia, pero solo porque los van a evaluar, y después de la evaluación se olvidan de actualizar las páginas, la transparencia no nos sirve. Si una ciudadana, caso que conocemos y que está bastante documentado, pide un contrato de obra pública y le cobran 1,500 copias y paga 1,500 copias y le entregan solo 400. Y no solamente le entregan 400, sino que tiene que presentar recurso de revisión y le resuelve el instituto en el mes de junio y notifica hasta noviembre, y aún así el ente obligado no entrega las copias y al final emite un acuerdo de caducidad que es ratificado por el propio instituto. La transparencia no sirve de nada. Tenemos un grave problema, y el problema es la enorme simulación en la que hemos caído en el tema de la transparencia. En los últimos años se han presentado más de 1,100,000 solicitudes a través del sistema Infomex, y solamente se han inconformado 16,000 personas, apenas el 1,47% de los solicitantes. ¿Quiere decir que el restante 98,53% está plenamente satisfecho? Lo dudo. Lo dudo porque un estudio hecho por una organización civil respecto a la calidad de las respuestas otorgadas por las delegaciones en ese entonces, en 2015 y 2016, señalaba que el 40% de las solicitudes no cumplía con lo requerido. Si ese es el estado en el que estamos actualmente en materia de transparencia, de actualización de páginas y de atención de solicitudes y de recursos de revisión, entonces tenemos un largo trabajo que realizar en los próximos 6 años. Y en principio, recuperar la vanguardia que tenía esta ciudad hasta hace pocos años. La ciudad fue vanguardia y fue primer lugar de transparencia hasta el año 2013. Después de ahí perdió toda su iniciativa. Pero no solamente eso, no solamente se perdió la iniciativa, también ciertamente dejamos de pensar en los ciudadanos. Se dejó de pensar en la importancia que tenía o que tiene la transparencia para mejorar las condiciones de vida de la población. En materia de datos personales, no nos ha ido mejor. En los últimos 6 años, el InfoDF se enfocó a la protección de datos personales en redes sociales. Asunto ciertamente muy importante, que no es de nuestra competencia, es competencia federal. Será de nuestra incumbencia, pero se dejó de lado la obligación de protección por parte de los sujetos obligados y sigue habiendo recolección de información personal con promesas de incorporación a programas sociales por parte de toda una serie de actores de las propias delegaciones o actores políticos. Entonces, haciendo una breve revisión
del estado que se encuentra 3 fracciones del artículo 121 de las 16 alcaldías, únicamente tenemos que 2 alcaldías cumplen con la actualización a septiembre de este año. Solamente Miguel Hidalgo y Tláhuac. Todas las demás no cumplen con la publicación de la información actualizada. Y revisando los recursos de revisión resueltos por el Instituto de Transparencia en el mes de enero del 2017, tenemos fechas de notificación que son 425 días o 100 días posteriores a la resolución emitida. Estamos mal, muy mal. Entonces, ¿cuál es la propuesta de solución? ¿Qué es lo que proponemos? Primero, que podamos establecer un mecanismo de vigilancia del cumplimiento de la ley mediante una vinculación constante y permanente Instituto Garante Sociedad Civil, para verificar y corroborar la actualización de las páginas de oficio y la calidad de las respuestas entregadas por los sujetos obligados. Necesitamos transitar, y para eso hay que aprovechar el cambio de gobierno, de una cultura de cumplimiento para la evaluación a una cultura de cumplimiento para beneficio de la ciudadanía. Eso nos debe permitir que la transparencia y el acceso a la información pública sean útiles para promover la participación ciudadana en la toma de decisiones. La democracia participativa requiere que los ciudadanos y las ciudadanas tengan información confiable, suficiente y oportuna. Si no tenemos esa información, ninguna consulta será seria. Tenemos también que este derecho nos permita promover la actividad económica en todos los sectores. Basta ya de las extorsiones a los establecimientos mercantiles, pero basta también de permitir establecimientos mercantiles, construcciones u otro tipo de obras que no cumplan con la ley. Y por ello nos debe de servir para combatir la corrupción, para vigilar y controlar la gestión de gobierno y para obtener el mayor beneficio de los recursos públicos. También es preciso promover la cultura de la denuncia ante el incumplimiento de las disposiciones normativas por parte de personas servidoras públicas y agilizar los procesos de investigación y sanción cuando proceda. Mejorar los procedimientos al interior del instituto, revisar las estructuras y optimizar los recursos disponibles y lograr así la garantía expedita del derecho. Necesitamos finalmente promover la exigencia de la protección de datos personales en posesión de entes obligados y que se garanticen procesos efectivos de recolección de datos. Para ello, es preciso también que la ciudadanía conozca los procedimientos, autoridades responsables y obligaciones de protección de parte de los sujetos obligados. Finalmente, una última reflexión. Las lecciones que nos deja el 1 de julio es que la corrupción, la falta de transparencia, la negativa a escuchar a la ciudadanía, la impunidad y el desvío de los recursos públicos serán cobrados por la ciudadanía en las urnas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel Eduardo. Y a continuación le voy a pedir al diputado Mauricio Tabe que puedas sacar la última de la noche. La más cortita. Que es un dato sensible. Sí, adelante, diputado. Buenas noches. ¿Qué es la prueba de daño en materia de acceso a la información pública? ¿En qué consiste el derecho humano a la información? Describa brevemente qué se entiende por formato abierto de acuerdo con el artículo 114 de la Ley de Transparencia.
Gracias. Muy Primero. bien, tienes 5 minutos, adelante. Gracias. Un dato sensible es toda aquella información de una persona identificada o identificable que por su propia naturaleza lo pone en riesgo por considerar o por establecerse bajo una condición de vulnerabilidad. El estado de salud, las creencias religiosas o incluso sus datos biométricos. Información resultante de estudios médicos o cualquier otra situación que pudiera servir de un argumento falaz en contra de la persona para otorgarle algún beneficio, incluida incluso la orientación sexual o la identidad ideológica. Respecto a la prueba de daño, es demostrar que hacer pública una información genera mayor perjuicio que beneficio al hacerla pública. Entonces, cuando tenemos una duda respecto a la publicidad o no de la información pública o de la información que se detenta, debemos de tener la certeza de que al divulgarla no estamos generando una condición de vulnerabilidad o de falta de atención que pudiera generar un daño a las personas, a sus bienes o a las instalaciones estratégicas del Estado. Tenemos, diputada Rosbach, la pregunta. Ya se me... Sí, como usted sabe, hay claves en el gobierno abierto, ¿sí? Entonces, dentro del gobierno abierto, usted nada más dígame qué opina, o descríbame brevemente, qué opina del formato abierto de acuerdo del gobierno abierto, de acuerdo al artículo 114 de la Ley de Transparencia, que es el vital. Claro. Son los formatos del gobierno abierto. Claro, los datos abiertos deben de ser tales que permitan, uno, poder analizarlos, manipularlos, interpretarlos y, en su caso, poder generar nueva información a partir de los mismos. Deben de ser suficientes y deben de abarcar todas las condiciones que establezca la propia normatividad para su publicidad. Normalmente estos deben de estar en formatos de base de datos, de formatos, digamos, Excel, como son comerciales, o separados por coma, ¿no? Que se puedan manipular por parte de la ciudadanía. Tengo presente dos más, pero se me pasa. La diputada Otegui me preguntó acerca de derecho humano a la información, exactamente. Bueno, aquí lo que nosotros consideramos como el derecho humano a la información es la garantía y sobre todo la condición que le ponemos al Estado para proporcionarnos la información derivada de sus actos. Todos aquellos documentos que documenten, que fundamenten, que dejen registro de la toma de decisiones adoptadas por la autoridad, son susceptibles de ser conocidos por la ciudadanía. Y tener acceso a esos documentos, a ese registro, es lo que nos garantiza a nosotros poder revisar la acción gubernamental. Luego, entonces, el derecho humano, convertida en esa condición, también puede ser interpretado como condición sine qua non de la vida democrática. Es decir, ninguna autoridad puede actuar si no es con apego a la normatividad que se le aplica. Y entonces, toda decisión tomada que afecte a la vida de la comunidad debe de estar plenamente visible y registrada para que como ciudadanos podamos entonces vigilar la acción y verificar la legitimidad de la decisión tomada. Entonces el derecho nos garantiza el acceso a esa documentación. Y se me acabó el tiempo. Tienes prácticamente. medio minuto. Sí,
Tenía la pregunta del diputado Tabe. El dato sensible, ya entonces ya terminé, ¿verdad? Sí, ya. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches. Y bueno, pues muchas gracias a todas y todos ustedes por su presencia. Con esto… Con esta entrevista terminaríamos el tercer día de entrevistas y ya llevamos 32. Nos vemos el día de mañana. Nos faltan 20, 21. Hace 20. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos al Congreso.